Preciso de un loco para crecer y de un sabio que me sepa cuidar, que me elabore un poeta y de un amante que me entienda. Pero hay más, mucho más. Necesito que me compartan. España tiene la mayor superficie de viñedos del mundo, más de 960.000 hectáreas de vid repartidas por sus 17 comunidades. Estas extensiones de viñas configuran nuestro paisaje y sus bodegas se erigen con una arquitectura singular y propia que capta la energía del territorio. Para mucha gente, la eclosión del enoturismo en nuestro país se ha relacionado con las grandes bodegas diseñadas por arquitectos de renombre internacional. Sin embargo, la cultura del vino es mucho más que una iconografía. Las bodegas no son solo espacios para la elaboración y conservación, sino que representan también el respeto que los seres humanos tenemos por el vino desde hace siglos. La uva es el elemento principal y las viñas son los trazos que inundan de belleza el paisaje de la tierra, y es ahí donde reside su fuerza. Suelen ser oasis verdes en medio de diferentes tipos de paisaje, como suele ser en clima mediterráneo, y hay una parte que creo que gusta mucho a los arquitectos, que es el orden. Entonces, el hecho del orden, ¿no?, es una cosa que nos fascina a nivel de paisaje. Anna Spell es enóloga y la octava generación de una familia de viticultores. Nació en plena vendimia y su pasión es la viña que crece en el Empordà catalán. Hace años que lidera su propia bodega y trabaja para recuperar el cultivo de la vid en esta zona acariciada por el viento y el mar. El paisaje vitícola ha sido construido mayoritariamente por hombres. ¿Qué papel ha tenido la mujer en todo esto? Yo creo que lo que ha faltado es que estuvieran los papeles, porque estar estaba. Entonces, bueno, yo me acuerdo de mis bisabuelas vendimiando que iban más rápido que nadie. Entonces, estar estaban, pero no estaban en los documentos. ¿Por qué la viña es un cultivo tan extendido en nuestro territorio? Pues hay varias razones. Una es que junto con el cereal, ¿no?, el olivo, pues funciona súper bien en clima mediterráneo, y normalmente lo que pasaba era que en las zonas más fértiles pues es donde había cereal, las verduras, y guardaban para los sitios menos fértiles el olivo y las vides. Porque hay viñas en todas las comunidades de España, ¿no? España es el mayor productor de uva del mundo actualmente, y no es por casualidad, es porque se adapta muy bien y también porque culturalmente nos gusta el vino, y sobre todo porque ha estado ligado desde el principio con la religión. ¿Cuándo empezamos a hacer vino entonces? Parece que al principio fue por casualidad. La fermentación empezó, el vino empezó cuando son uvas fermentadas, ¿no?, uvas que se echaron a perder, y alguien lo probó y descubrió que en lugar de echarse a perder, pues le ayudaba a conectar con la divinidad y a estar un poco más contento. Entonces, a partir de aquí se creó un mito. Es un mito que se repite en varias culturas, una historia parecida en varias culturas, y en todas tienen en común estas partes, ¿no? En l'Empordà hay este viento característico, sí, que se dice que afecta a las personas. ¿Crees que la tramuntana también puede afectar al carácter de las viñas y del vino?
Sí, afecta de una forma muy importante. Hay 4 elementos que van a afectar a la calidad de un vino. Uno es el suelo, otro es el clima y el microclima, la planta y el otro. Los franceses dicen el hombre, yo digo que lo cultiva por razones obvias. Y cuando estos 4 elementos son sinérgicos entre ellos es cuando tendremos los mejores vinos. Aquí hay tramontana y lo que necesitamos es una planta que esté adaptada al viento. La arquitectura del vino ha ido evolucionando, supongo que especialmente con la llegada de la tecnología, pero en parte sigue totalmente vinculada a la tradición, ¿no? Es que es un elemento vivo, entonces lo que es más importante, que es cuidar bien la uva y la parte microbiológica y la parte de envejecimiento, esto es muy parecido. La tecnología ha ayudado en pequeños detalles, ¿no? Pero la mayoría de la elaboración del vino pues no es tan diferente. ¿Qué aspectos entonces se deben tener en cuenta a la hora de diseñar una bodega? Por un lado, hay qué tipo de vino vas a hacer y dónde estás tú situado. Porque lo que hará que un vino sea mejor son, por un lado, la gravedad continúa funcionando muy bien. En la parte de crianza necesitamos que sea oscuro, que haya una temperatura controlada alrededor de 16 grados, con una humedad relativa bastante alta. Y estos serían lo que necesitamos. Pero no va a ser lo mismo si lo que vamos a hacer son vinos blancos jóvenes, que no vas a necesitar espacio de crianza, o si vas a hacer vinos espumosos, que vas a necesitar que las botellas estén bajo tierra o en un sitio con temperatura controlada durante mucho tiempo, vas a necesitar espacios muy diferentes que si vas a hacer vinos de Jerez. Entonces va a ser muy importante el tipo de vino que vamos a hacer y luego el sitio donde estés, porque si es un sitio donde hace mucho calor, pues es probable que necesites controlar muy bien la temperatura. Déjame que te mire, que te pueda contemplar, que te acaricie el pelo y poderte enamorar. En Jerez de la Frontera se respira la historia del vino. Luis González Sterling nos puede hablar mucho de ello porque, además de ser arquitecto, es la 5ª generación de la familia del fundador de las bodegas González Vías, más conocidas como bodegas Tío Pepe. Esta es la bodega más antigua que podemos encontrar aquí, ¿no? Sí, prácticamente de las más antiguas, es decir, este es el origen del Tío Pepe, ¿no? Es la solera del Tío Pepe, que es el espacio que le prestó de alguna manera el fundador para que él hiciera un vino más pálido que quería hacer. El vino más pálido resultó ser el fino Tío Pepe. Entonces esto es el origen, con una entrada independiente desde la catedral para que él pudiera entrar y no entrar en el resto de la bodega y con una conexión con la bodega, ¿no? Así que para ti pasear por aquí es casi revivir la historia de tu familia. Hombre, revivir la historia de 200 años. O sea, te quiero decir, es que es toda la historia de la familia. Al final y al cabo es la familia vive para la bodega y la bodega vive para la familia. Desde que el fundador decidió poner el nombre de su tío Pepe al vino fino de Jerez que criaban en sus bodegas, ya han pasado casi 2 siglos. Aquella bodega familiar se ha convertido en un complejo de más de una veintena de bodegas unificadas en un recinto de 14 hectáreas junto al casco histórico de la ciudad de Jerez. Una auténtica ciudad del vino. Una de las características de las bodegas de Jerez es que son muy urbanas, ¿eh? Es decir, todo el casco de Jerez está lleno de enclaves que ahora mismo no son bodegas, son restaurantes, son espacios de todo tipo. Y estas pues fueron las primeras que compró mi abuelo, que eran pues con las calles y todo, es decir, con todos estos trozos de calle, ¿no? Incluso podemos encontrar algunas calles que habían pertenecido a la ciudad, ¿no? Que habían sido públicas. Sí, que fueron públicas y que fueron absorbiéndose dentro de los complejos bodegueros, porque bueno, pues habría que vallar por todo el tema alcohólico y por el alcohol, claro. Las más singulares es la calle Los Ciegos, la calle Unión,
por tener esa especie de cubrición de parra, que es muy, muy espectacular, son muy bonitas y están citadas como las más bonitas de España, ¿no? ¿Cómo deben ser los espacios en el interior de una bodega para que la arquitectura juegue a favor del vino? Bueno, tradicionalmente las zonas de maduración han sido siempre bajo tierra. En las de fermentación necesitamos que haya una corriente de aire importante porque durante la fermentación hay CO2 y nos interesa que pueda irse, y entonces y en esta misma etapa, si todo puede suceder por gravedad, pues también será fantástico. Y otra cosa muy importante es que se pueda limpiar bien, porque para hacer buenos vinos pues hace falta mucha agua, y no precisamente para meter dentro del vino, sino para limpiar. Y lo que va a hacer una gran diferencia entre unos buenos vinos y unos grandes vinos, además de tener una uva excelente, es la atención por los detalles. Cuanto más fácil sea mirar lo que está pasando en el vino, más fácil será pues hacer lo que se tenga que hacer en el momento que se tenga que hacer. Hace 100 años el arquitecto modernista César Martinell ya comulgaba con esta filosofía de cuidar los detalles, de escuchar la opinión de los enólogos. Con ellos trabajó estrechamente en multitud de bodegas del sur de Cataluña a principios del siglo XX. Una de ellas fue la de Pinell de Brai, que está catalogada como una de las catedrales del vino y que hace honor a una de las máximas de César Martinell, cuando decía que las construcciones debían ser útiles, bellas y asequibles. César Martinell hizo unos 50 edificios agrícolas, muchos bastante parecidos, unos más sencillos, otros menos sencillos, pero hubo un momento en que planteó otro tipo de arquitectura totalmente diferente, y aquella es Gandesa. Raquel Lacuesta es doctora en Historia del Arte. Estudiosa de la arquitectura de los siglos XIX y XX, Raquel profundizó en la figura del arquitecto César Martinell, un trabajo que la llevó a recorrer el patrimonio arquitectónico vinícola de Cataluña, entre ellos la bodega cooperativa de Gandesa. Una de las cosas más importantes de la bodega de Gandesa es su ausencia de decoración añadida. Tal y como se expresa constructivamente el edificio, ya es aquí donde reside su belleza. Esto tiene que ver mucho con los principios de Martinell: utilidad, belleza y economía. Y además, un cuarto que sería armonía con el paisaje. Martinell construye sus bodegas a gran altura, por una necesidad técnica: conseguir aireación, luz, que todos los elementos, las tinas y demás estén suficientemente aireados como para poder conseguir un buen producto. No es de extrañar que cuando hablemos de quién construyó el edificio, la bodega, digamos pues el pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo? Pues porque todos trabajaban, unos porque eran propietarios, otros porque eran jornaleros, otros porque eran socios de la cooperativa. O sea que es una obra colectiva, una obra en equipo, dirigida por un arquitecto que en aquel momento es joven, pero que ha tenido grandes maestros. Por una parte, Lluís Domènech i Muntaner, y por otra parte, Antoni Gaudí. La bodega del Sindicato Agrícola de Gandesa se construyó en poco más de un año. En febrero de 1919, César Martinell redactaba los planos y a finales de ese año, la cooperativa ya pudo recibir vino. La bodega de Gandesa fue, para César Martinell, un paso adelante en su bagaje como arquitecto. En Gandesa, ¿qué hace? Rompe con la simetría, por ejemplo, del Pinell de Brai, de Rocafort, de Nulles. ¿Y qué le interesa? Hacer un edificio monumental dentro de una población, que sea muy barato de costes. El material es cerámico, absolutamente, solo la piedra de los zócalos, y que al exterior se manifieste con otro movimiento. Ese movimiento lo da precisamente la manera de disponer las cubiertas.
Es una cubierta a base de unas bóvedas a diferentes alturas para permitir entradas de luz entre cada una de ellas, y estas cubiertas son bóvedas a la catalana. Son tan delgadas estas bóvedas que incluso hay una denominación popular para denominarlas, que es las bóvedas de cáscara de huevo. Haciendo este tipo de bóveda, claro, la cubierta del edificio pesa muy poco, por tanto la estructura portante crea unas perspectivas, una transparencia, una ligereza que no se ve, yo diría que no se ve más que en la mezquita de Córdoba. Gracias a esta manera de enfocar la construcción transparente, claro, ¿qué se consigue con ello? Pues que entre mucha más luz, que entre mucho más aire, que sea visible de este a oeste y de norte a sur toda la bodega, te pongas donde te pongas, te sitúes donde te sitúes, tú estás viendo todo lo que pasa en la bodega. La flor es un sistema de fermentación que exige mucho aire. Vemos que teóricamente se dejan 2 puños de aire por encima. Y ese aire debe contenerlo el volumen de la bodega. Entonces las bodegas son muy altas y necesitan 18 veces el volumen del vino que contengan. Y cuanto más altas sean, mejor, porque ventilan mejor. Otra de las bodegas más importantes que podemos encontrar en este conjunto es la bodega cuadrada. Sí. ¿Cómo es ese espacio? Es un espacio cuadrado formado por una retícula, es una retícula muy clara. Y esas cuadrículas lo que están estableciendo es la forma de meter el vino, ¿no? Es decir, la distancia entre botas para poder manipular el vino. Nosotros manipulamos mucho porque tenemos que hacer el trasiego del vino de las hogueras y criaderas, ¿no? Tenéis una bodega diseñada por Eduardo Torroja también. Son 4 cúpulas de 42 metros, insertas en cuadrados, que un poco siguen la teoría del mercado de abastos que hizo en Algeciras, que es octogonal, y ese octógono lo convierte en una cúpula arriba, ¿no? Aquí hace lo mismo, pero con un cuadrado que se convierte en octógono y que se convierte en una cúpula. En espacios como estos, la arquitectura siempre está al servicio del vino y impera la funcionalidad. Realmente nuestras bodegas son siempre muy funcionales, ¿no? Responden a una funcionalidad, a un esquema de proceso, excepto en el caso de la Concha, realmente, que la Concha se ha convertido en una bodega de exhibición, que es prácticamente para exponer y no para criar. Sin embargo, me comentabas, algo que es funcional es lo que se convierte en bello, ¿no? Sí, decía Foucault que el hombre llama bello a lo que funciona, haciéndolo propio y convirtiéndolo en bello porque lo utiliza y al final es lo que prevalece. Luego, por tanto, las cosas que no funcionan al final se acaban en sí mismas, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir que una bodega o las viñas incluso sean sostenibles o que puedan tener un impacto positivo sobre el entorno? Las viñas son sostenibles per se, porque va a fijar CO2, porque va a hacer que tengamos suelos más vivos, porque nos va a ayudar a tener ecosistemas a su alrededor mejores, sobre todo cuando trabajamos en mosaico. Así que los viñedos per se ya son sostenibles. Y las bodegas también, porque no se trata de una industria que genere ni mucho CO2 ni tampoco desechos que den problemas, ¿no? Es importante que para que sean lo máximo sostenibles es energéticamente. Cuando trabajamos con arquitecturas a favor de que las zonas de crianza tengan las condiciones necesarias de forma natural, pues nos ahorraremos muchas frigorías, por ejemplo. Cuando insertamos una bodega en un territorio, en un paisaje como este, ¿cómo crees que se debe insertar? ¿Qué relación debería establecer o qué diálogo debería crear con la naturaleza y con el paisaje?
Para mí, cuando intentamos hacer un vino que exprese muy bien el paisaje, la bodega tiene que formar parte del paisaje, con lo cual creo que es mejor que esté el máximo de integrada posible. Las bodegas hacen todas lo mismo, que es vino, pero cada una lo hace de una manera completamente distinta. Esto es como la tortilla de patata, o sea que realmente hay muchísimas maneras de funcionar. El arquitecto Ignacio Quemada fue el encargado de diseñar las terceras bodegas Campo Viejo en su Rioja natal. Un proyecto de gran escala donde la arquitectura, la enología y la ingeniería se unieron para trabajar al servicio del vino. El arquitecto tiene que someterse a todo lo que funcionalmente se requiere, con mucho rigor, pero a la vez el arquitecto tiene que definir hasta el último detalle formal de cómo se construyen las cosas, ¿no? Con la tecnología que tenemos, tú puedes en un garaje hacer un vino, el mejor de los vinos, ¿no? Entonces, yo lo que intenté es un poco tomar esos recuerdos de las bodegas, ¿no? Pues la escala, la penumbra y todas esas, la textura de las paredes y ese tipo de sensaciones, incorporarlas al edificio, pero a través de arquitectura moderna. Bodegas Campo Viejo es un edificio de 45.000 metros cuadrados escondido bajo los viñedos de La Rioja. De esta manera se consigue aprovechar las condiciones del terreno para ocultar bajo tierra el sector de producción y dejar a la vista la zona de visitantes. Había que terminarlo para una vendimia determinada, porque si no se retrasaba un año la construcción. Y eso nos obligaba a, mientras se hacía la excavación, de tener que estar preparando la estructura. Y eso conducía a que la estructura fuese prefabricada. Lleva más trabajo de diseño, porque tienes que dibujarlo todo muy bien y tiene que encajar todo muy bien, pero es mucho más ágil después en el montaje. De los aspectos más importantes, por ejemplo, era la integración en el paisaje, porque el lugar es muy bonito y el edificio es grande. Por eso no la vemos ahora, porque está construida desde este nivel en el que estamos hacia abajo. Hicimos muestras de hormigón coloreado imitando los colores que aparecían en el terreno. Y entonces de esos colores yo elegí uno que es como un rojo terroso, buscando que la integración en el edificio fuese intentando contar que al desgastarse la ladera el edificio aparecía allí, ¿no? Otra de las ventajas de enterrar el edificio es que consigues condiciones de las bodegas tradicionales en el sentido de poder elaborar por gravedad, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que la uva entra a la bodega por el punto más alto. Lo que consigues es que la uva llegue mucho más sana a los depósitos y también el vino que vaya discurriendo sin ser sometido a presión. Está distribuida como en dos piezas muy grandes, una de una sola planta donde está la zona de elaboración y otra con dos plantas que tiene, en la planta inferior tiene las barricas, la crianza en barricas, y en la planta superior tiene la crianza en botella, el embotellado y el almacén. Y esas dos piezas están separadas por un pasillo, que es como la cueva que viene un poco del exterior, y eso hace que las circulaciones sean muy cortitas, a pesar de que la bodega es muy grande. No es que hagamos los edificios, las bodegas más altas porque queramos, sino porque realmente hacen falta esos espacios altos. En esta bodega los espacios con menos altura tienen 7 metros, 7 metros y medio, los más altos tienen 18 metros. O sea, realmente es una escala impresionante. Y luego también pues, ofrecen muchas posibilidades en cuanto a iluminación, en cuanto a también oscuridad, que es el contrapunto. Entre arquitectura y vino hay una relación que viene de siglos, realmente, porque es una relación que es de beneficio mutuo. Para la arquitectura las bodegas son un filón, porque solamente con buscar las condiciones idóneas para la crianza del vino en cada región da lugar a espacios espectaculares, ¿no? Bien sea estos espacios enterrados de las bodegas de crianza de Rioja, por ejemplo,
Y por otra parte, el mundo del vino digamos que ha utilizado en su beneficio la arquitectura desde hace mucho tiempo. Y entonces los valores del vino se comunican a través de la arquitectura. Si ahora quisieses hacer una bodega nueva, ¿qué le pedirías a un arquitecto? Pues que me acompañara durante al menos un año y estuviera conmigo en la viña, entendiera el sitio, que viera cómo me gusta hacer el vino, que entienda qué es lo importante, ¿no? y la conexión que hay con las partes profundas de hacer vino, y que pudiera entender también cómo el tiempo es importante, cómo la espera es importante, cómo entender el sitio y el por qué hacemos lo que hacemos. España cuenta con más de 4.000 bodegas que han vuelto a poner en valor el mundo rural. Espacios donde la arquitectura se pone al servicio del vino para conseguir las condiciones óptimas de temperatura, luz y humedad. Unas construcciones que forman parte de nuestra cultura, que transforman delicadamente el territorio conjugando la funcionalidad con el diseño, mirando hacia el futuro sin olvidar la tradición. Lejos del imaginario de las bodegas tradicionales, se erige frente a la costa del País Vasco esta bodega submarina y arrecife artificial. Una bodega bajo el agua destinada a la investigación y producción de vino submarino. La primera en el mundo con estas características. Son 500 metros cuadrados donde el vino reposa plácidamente, acompañado de la flora y fauna del mar Cantábrico.